Entonces vamos a empezar con ver más o menos qué es lo que vimos la clase pasada, y eso es bien. Vimos varias definiciones, hicimos la definición de propiedad, propiedad intensiva, propiedad extensiva, cuándo era un sistema heterogéneo y cuándo era homogéneo. Y luego estuvimos viendo lo que era un estado del sistema y qué era el conjunto de propiedades que tenía ese sistema. Definimos las variables de estado y las funciones de estado, aquellas que no dependen más que del estado inicial y final del sistema. En estado de un sistema, recuerden que el estado por las propiedades que tiene, y un cambio de estado entonces implica un cambio en las propiedades y no necesariamente un cambio en el estado de degradación del sistema. Bien, después estuvimos viendo lo que definimos como sistema y lo que definíamos como ambiente, cómo podíamos elegir la frontera y los distintos tipos de sistema que se iban definiendo de acuerdo a las restricciones que le imponíamos a este sistema, ¿sí? Bien, después estuvimos viendo la trayectoria y lo que nos definía distintos procesos, ¿sí? Por ejemplo, si teníamos un ciclo, íbamos a decir que el estado inicial y el final eran los mismos. Y luego los distintos procesos que pueden darse si considero la presión externa constante, la temperatura externa constante, la temperatura del sistema como una constante, o el volumen constante, que son los recipientes rígidos. Finalmente llegamos a definir lo que era el calor como esa energía que se transfiere a través de la frontera en virtud de una diferencia de temperatura que siempre va a ir desde el punto de mayor temperatura al de menor temperatura. Y una cosa importante es que tenemos siempre que recordar que la temperatura elevada no necesariamente va a ser igual al calor, y que el calor, como lo vamos a ver también con el trabajo, no es algo que el sistema posee, sino que en realidad se trata de una energía en tránsito a través de la frontera, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es empezar con trabajo. La definición oficial del trabajo, digamos, es toda energía que fluye a través de la frontera, sí, hasta igual que calor, pero se da durante un cambio de estado y es completamente convertible en un cambio de altura, en una pesa en los alrededores, ¿sí? Una pesa que vamos a considerar dentro de lo que es el ambiente. Entonces, considerándolo como el cambio de altura de una pesa, ustedes han visto ya previamente cómo se puede calcular el trabajo, ¿sí?, del movimiento de una pesa, de un cambio de altura en una determinada masa. Seguramente lo han visto en física previamente. ¿Se acuerdan más o menos cómo era? No, y no entendí la definición. Bien. Para poder definir esta energía, lo que se utiliza es la idea de que esa energía, ¿sí?, que ocurre por un cambio de estado en el sistema, puede convertirse en cambio de altura de una pesa en los alrededores. Vamos a estar viendo, y va a ser muy claro, o sea, no se compliquen, capaz que el problema es cómo me doy cuenta cuando un cambio de energía puede o no ser traducido en el cambio de altura de una pesa, ¿sí? Es una definición. Ahora, nosotros vamos a ir viendo caso por caso, y ahí va a ser más claro. Cuando nosotros estemos hablando de expansión y comprensión de un gas, va a ser fácilmente ver cuál es la pesa que estoy cambiando de altura, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que haber una pesa. Vamos por parte. Primero vamos a definirla, ver cómo calcularíamos el trabajo, pensándolo desde el punto de vista físico, imaginándonos que una pesa va a ser cambiada de altura, ¿sí? Voy a subir o voy a bajar una pesa. Veo cómo calculo el trabajo en ese caso, y después vamos a ir viendo ejemplos, y entonces vamos a ir mejorando esa parte de, bueno, entonces, ¿cuándo es que se realiza trabajo y cómo es esa parte del cambio de altura? ¿Sí? ¿Cómo lo traduzco en una pesa? ¿No? Vamos a ver que por lo general vamos a hablar de un pistón, y eso es lo que nos va a dar entonces la idea más clara del cambio de altura. Entonces, primero ustedes vieron trabajo, probablemente ya olvídense si quieren de la pesa, pero cuando ustedes realizan una fuerza y hacen que un objeto se mueva, seguramente sí vieron cómo se calculaba el trabajo en física, ¿verdad? Era esa fuerza que le aplicaba, capaz que fuese mucho, siempre va a ser la fuerza por el Por la distancia, desplazamiento. ¿no? Ahí está. Y por el ángulo. No, Sí, coseno del ángulo. es verdad.
Por ahora vamos a quedarnos con fuerza por desplazamiento y después analizamos un poquito eso del ángulo que tú decís. El ángulo va a estar dado entre la trayectoria, ¿sí? La fuerza que yo aplico, el sentido de esa fuerza, y, La resistencia, ¿no? No, el desplazamiento. Ah, Resistencia vamos a dejarlo de un lado y después cuando vemos los ejemplos vamos a ver que no lo vamos a estar considerando. Pero en principio entonces la fuerza por el desplazamiento. Podemos agregar el ángulo, vamos a dejarlo para después. Entonces el trabajo para el levantamiento de una pesa, o bajar una pesa, ¿sí? El desplazamiento va a ser el cambio de altura, ¿sí? O sube o baja, y eso es un desplazamiento para nosotros. ¿Cuál va a ser la fuerza? El peso de esa determinada masa, o sea, que va a ser la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Bien, vamos a tener una convención. ¿Se acuerdan que en calor nosotros definimos cuándo el calor se iba a considerar positivo y cuándo se iba a considerar negativo? Y yo lo que les comentaba es que eso es una convención, ¿sí? Vamos a estarla viendo ahora para trabajo y lo vamos a ver con el primer principio. El tema es, esto se define por convención y cualquiera de las dos formas es válida, pero lo que yo les voy a pedir es que usen la nuestra para que entonces, porque es lo que nosotros vamos a asumir a la hora de corregir los ejercicios. Si ustedes usan la contraria, tienen que aclarar que la están usando, ¿sí? Porque el signo implica, en el caso del trabajo y en el caso del calor, en qué sentido se da la transferencia, ¿sí? No son magnitudes que tienen un signo, ¿sí? Sino que simplemente indica el sentido en el que se va a dar. Entonces es muy importante que ese signo esté correcto, ¿sí? Entonces, por convención, un signo negativo va a indicar que la pesa se levanta, que como vamos a ver después, eso implica que el sistema realiza el trabajo sobre el ambiente, ¿sí? Entonces, solamente ustedes trabajan con material, les iba a decir memoria, pero pueden revisar material. Si son como yo de dar vuelta a las cosas, mírenlo 2 veces, ¿sí? Pero entonces va a ser negativo cuando la pesa se levanta y positivo cuando la pesa baja, ¿sí? En el caso de las unidades van a ser las mismas que calor, porque estamos hablando también de una energía, entonces va a ser joule, va a ser calorías, y puede ser litro atmósfera, aunque prefiero que no la usen, pero es una opción válida, no es la más usual para energía. Entonces vamos a volver con esa definición, pero vamos a definir primero un sistema que va a ser un gas contenido en un recipiente provisto de un émbolo sin rozamiento. ¿Por qué definimos el émbolo sin rozamiento? Porque precisamente, bueno, ustedes van a ver después en los ejercicios que en la mayoría, por no decir todos, este émbolo no va a tener ni rozamiento ni peso. ¿Por qué? Porque así pueden despreciar estas dos cosas y dedicarse a entender el sistema y lo que ocurre en el entorno sin tener en cuenta esto, ¿sí? Obviamente si hay un rozamiento va a ir en contra del movimiento y si hay un peso va a sumar a esa pesa. Entonces vamos a considerar pistón ideal, que quiere decir sin rozamiento y sin peso. El ambiente va a ser esa pesa de la que estamos hablando, entonces el sistema va a ser algo como esto, ¿sí? Entonces por eso les decía, en un sistema como este no va a ser difícil ver qué pesa va a ser la que se levante. O sea, si este gas se expande, ¿sí? Entonces aumenta su volumen y levanta esta pesa. Entonces está realizando trabajo, ¿sí? Si este sistema se comprime, entonces la pesa está bajando y en ese caso es el entorno que realiza trabajo sobre el sistema, ¿sí? Definiendo mi sistema, como dijimos acá, como el gas, ¿sí? Bien, y la convención de signos que decíamos es precisamente que cuando el gas se expande y entonces eleva esta pesa, vamos a considerar que el trabajo es negativo, ¿sí? Vamos por partes. Empezamos con, esta va a ser nuestro estado inicial, una determinada presión, un determinado volumen y una temperatura constante. Esto es el émbolo, ¿sí? Y esto que ven acá es un tope. Ese tope impide que el émbolo se mueva, ¿no? Entonces vamos a empezar por pasar a un estado 2, en el cual ahora el volumen es mayor y por lo tanto la presión 2, ¿cómo es? mayor. Mayor, correcto. ¿Sí? Entonces, mayor volumen, tenemos la misma temperatura, porque dijimos que es constante, tenemos una presión entonces menor. ¿Lo dije bien? Creo que sí.
Bien, entonces lo que tenemos es un cambio de altura, ¿sí? Desde este estado inicial hasta ese estado final, y ese cambio de altura lo vamos a llamar h, esa diferencia de altura, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el valor que puede tener esta pesa para que el sistema pueda pasar desde la posición del estado 1 hacia el estado 2? ¿Qué me dicen ustedes? El peso que ejerza para que pueda alcanzar la posición 2, ¿cómo tiene que ser? O sea, ¿va a poder ejercer una presión mayor que la presión 1? Y entonces se va a expandir. Perdón, ¿podrías repetir que a Menor. mí se me cortó por lo menos? ¿Perdón? Que se me cortó, no sé, no escuché Bien, tu pregunta. vamos de nuevo. Yo lo que quiero saber es qué valor puede tener esta masa, o más bien qué presión puede ejercer. Si yo pienso que inicialmente voy a colocar una masa, ¿sí? El sistema está a una presión 1, y yo le coloco una masa que es mayor a esa presión que tiene, ¿qué va a pasar? Se comprime. Se comprime, ¿sí? Si supera la presión que está ejerciendo el gas, una presión hacia arriba, le coloco la masa, y entonces si es mayor que presión 1, este pistón se va a ir hacia abajo, ¿sí? Vamos a dejar compresión para después, no queremos eso, vamos a analizar expansión. Entonces, en principio tiene que ser una pesa que sea menor que la presión inicial, para que entonces el émbolo pueda subir cuando yo retire este tope, ¿sí? Bien. Pero ¿hay un límite hasta qué valor puede llegar a ser esta pesa? Para que llegue a la presión 2. No puede superar, no puede ser mayor a P1. No puede ser menor a P2. No puede ser menor que la presión 2. Bien. Vamos a suponer que ponemos una pesa que es menor que la presión 2. O más bien, vamos a suponer que ponemos una igual que la presión 2. ¿Qué va a pasar? En el estado final, ¿Se mantiene donde está? ¿dónde está en el estado 1 o en el estado 2? No, en estado 2. Bien. ¿Por qué se mantiene? Porque las fuerzas se igualan, entonces la fuerza neta sería 0. Las dos presiones se igualan, ahí llegamos a equilibrio mecánico. O sea que si la presión que ejerce la pesa es igual a la presión 2, alcanza el equilibrio mecánico en ese estado, y entonces alcanzo el estado que yo quiero. No necesito colocar ese tope que está ahí. Ahora, si la presión que ejerce esa pesa es menor que esa presión 2, ¿sí? Había una masa determinada, yo coloqué una más chica. ¿Puede alcanzar el punto, el estado de presión 2? ¿Dónde va a quedar? ¿Antes o después? Antes. Sin el tope después. La presión que ejerce Ah, claro, claro. es una masa menor, ¿verdad? Sí, si es menor se va para arriba. Ahí está. No alcanza el equilibrio mecánico en el punto P sub 2. En realidad alcanzaría el punto de equilibrio mecánico en una presión menor, más arriba, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. No sé si el resto me pudo, sí, capaz que igual lo vamos a volver a ver con el ejemplo un poquito más, pero la idea es si la presión que ejerce es menor que esta presión 2, sí, se puede expandir porque estoy en una presión más baja, ¿sí? Que la que tenía inicialmente, que es 1. Entonces el sistema sí puede empujar esta pesa, pero en realidad puede empujarla aún más arriba que la situación 2, porque el equilibrio mecánico no se alcanza a esa presión, porque esa pesa ejerce una presión menor a P 2, y entonces puede continuar expandiendo. Lo único que va a evitar que lo haga es que yo voy a colocar ese tope. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo colocar una masa que sea menor, que ejerza una presión menor a P 2. Incluso puedo no colocar una masa, y se va a expandir contra el vacío, ¿sí? Porque entonces, cuando yo quite el tope que tengo en la situación 1, ¿sí? Esta presión no está en equilibrio mecánico, no tiene ninguna fuerza que se oponga a ella, y por lo tanto va a empezar a expandirse, ¿sí?
Se expande libremente hasta que la detenga el tope que tengo acá. Sigo aumentando la masa y lo va a poder hacer siempre hasta que se iguale con la presión 2 y alcanza el equilibrio mecánico, entonces en esta situación. ¿Sí? Ahí sí, si yo pongo una masa que sea mayor, entonces voy a quedarme en una situación intermedia, si la masa es mayor a la presión 2. Entonces no alcancé mi estado final. ¿Sí? Más o menos ahí la idea. Sí. Bien. Vamos a seguir un poquito entonces. Bien, voy a ir ahora a lo que es la ecuación. ¿Se acuerdan que dijimos que era fuerza por desplazamiento? Que en este caso ese desplazamiento es la altura. Y que esa fuerza va a ser el peso. Entonces me va a quedar m por g por h. Lo que voy a hacer, bueno, lo que voy a hacer ahora es multiplicar y dividir por el área. ¿Por qué estoy haciendo esto? Si multiplico y divido por lo mismo no cambia nada, ¿verdad? Sé que lo puedo hacer. Pero es un artilugio matemático ¿para qué? Para que aparezca las magnitudes que yo estoy trabajando en el sistema que teníamos dibujado antes. Tenemos presión y tenemos cambio de volumen. ¿Sí? Entonces, esto que ven acá, mg sobre a, peso sobre área, ¿qué es? La Presión. presión. ¿Perdón? Diferencia de presión. Bien, es la presión y la presión que ejerce quién. Profe, una consulta. ¿Qué Sí. sería G? G es la aceleración de la gravedad, o sea, calculás el peso como masa por G, ¿verdad? El peso que Bueno, ejerce cualquier objeto, ¿sí? Va a depender de la masa y la aceleración de la gravedad. ¿Sí? La fuerza con la que es atraído hacia la Tierra. gracias. Entonces, esa fuerza por unidad de área es la presión que ejerce justamente esa masa que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, esta es la presión opuesta en mi sistema. Es la presión que ejerce la masa M. ¿Y esto qué es área? ¿De quién sería el área? ¿Dónde está la pesa? Sobre el émbolo. Sobre el émbolo, exacto. ¿Sí? Esta pesa está sobre este émbolo, entonces el área del émbolo es lo que voy a considerar para ver la presión. Esto es entonces el peso por unidad de área. Y es la presión que ejerce entonces esa masa, ¿sí? Sobre el sistema, o sea que es la presión opuesta a mi sistema. Y si esto es el área del émbolo por la altura, ¿sí? Y la altura era esta que teníamos, entonces, ¿qué es área por altura? Esta es la altura, la diferencia de altura entre el estado inicial y el Superficie. final. ¿Puede ser? Volumen. El área es la La superficie del diferencia de émbolo, volumen. la diferencia de volumen, exacto. ¿Sí? Es el cambio de volumen que hubo. ¿Sí? Porque esto en realidad está dibujado muy abstracto, pero esto en realidad es un cilindro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a tener una determinada área este émbolo, y vamos a multiplicar por la altura. Vamos a calcular entonces el volumen del cilindro y va a ser la diferencia de volumen que hay entre el estado inicial y el estado final. Entonces lo que tenemos acá es presión opuesta por variación de volumen. ¿Sí? ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que no quedó claro? No los escucho. POP, ¿qué era? Presión opuesta, la que se opone al sistema, que en Gracias. nuestro caso va a ser la de la masa. ¿Qué era lo de A dividido A? Esto es, yo multiplico y divido por el mismo valor. Lo hice a propósito solo para poder agrupar los términos de esta manera y que me aparezcan los valores que en realidad yo voy a conocer de mi sistema. ¿Sí? Ajá. No la masa, sino la presión opuesta a mi sistema. Porque como les decía, la masa es simbólico. Vamos a ver los ejemplos, pero no tiene por qué haber una masa. Es una presión opuesta al sistema, una fuerza que se opone, ¿sí? Contra la cual el gas, por ejemplo, se expande. Puede ser la presión Ajá. atmosférica, ¿sí? La forma de verlo con una pesa es una especie de analogía de que yo puedo decir que va a haber una pesa que ejerza la presión que ejerce, sea la atmósfera o sea lo que yo tenga ahí externo. Entonces, presión opuesta o presión externa al sistema por la variación de volumen que ocurrió, ¿sí? Bien, y acá viene la parte de los signos.
Si nosotros estamos haciendo una expansión, como en este caso, entonces la pesa sube y el delta B va a ser positivo, ¿verdad? Volumen final mayor que volumen inicial. De acuerdo a la convención que nosotros estamos manejando, este trabajo tiene que ser negativo, ¿sí? Se los iba a preguntar, pero lo acaban de ver, así que está bien. Trabajo negativo cuando se expande, ¿verdad? A su vez dijimos que si la pesa baja, el delta B va a ser negativo, ¿sí? Ahora si comprimo, el volumen final va a ser menor al volumen final y por lo tanto va a ser negativo. Ese trabajo tiene que ser positivo, ¿sí? Basándonos en esto, si vamos a la fórmula que tenemos acá, es que decidimos qué signo le vamos a poner. Y después vemos lo del coseno del ángulo que tú decías. Entonces, si es un delta B positivo, la pesa sube, el trabajo me tiene que dar negativo. Delta B positivo, tiene que haber un signo negativo delante, para que entonces el trabajo me dé negativo y cumpla con la convención que tenemos nosotros. Por el otro lado, si la pesa baja, el delta B es negativo, y el trabajo me tiene que dar positivo, signo delante de nuevo. O sea que la fórmula estrictamente va a ser menos P opuesta por delta B para que cumpla la convención de signo. Esta convención en realidad viene de dónde me estoy parando en el sistema para analizar la situación de quién se realiza sobre o hacia. No se preocupen por eso, simplemente recuerden esta convención de signos y que el trabajo entonces va a ser menos P opuesta por delta B, ¿sí? En una expansión o en una comprensión de un gas, ¿sí? Bien, lo del coseno del ángulo, y eso, o sea, si lo entendieron hasta acá, hasta ahí está bien. Lo del coseno del ángulo viene porque estrictamente esta fuerza por desplazamiento se multiplica por el coseno de θ, que sería el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Si ustedes tienen una expansión, entonces lo que van a tener es que entre la fuerza y el desplazamiento hay un ángulo de 180 grados, entonces el coseno me da negativo y por lo tanto el trabajo va a ser negativo, lo cual coincide con lo que tenemos acá, ¿sí? En el otro caso sería un coseno de 0 y sería positivo y el trabajo positivo, ¿sí? Les da el signo del trabajo. Pero ese coseno es una forma de calcularlo sin asignar estos signos de acá. Entonces no se entreveren con eso, si lo entienden por un lado, no lo mezclen con el otro. Entonces nos quedamos con que siempre que tengo una expansión, el trabajo me tiene que dar negativo, ¿sí? Y siempre voy a usar menos P opuesta por delta B en estos casos. Bien. Tengo bien para admitir. Vamos entonces, si me deja avanzar la diapositiva. Bien. Claro, por eso no me deja avanzar, por el cambio de pantalla. Bueno, entonces ahora sí, volvemos con nuestro caso que estábamos analizando y vamos a tener nuestro sistema, lo vamos a definir como el gas. Cuando yo defino el sistema como el gas, significa que esta frontera es flexible y a medida que el gas se expande, entonces la frontera va a rodear ese gas. El pistón, como dijimos, sin rozamiento, ¿sí? Ni peso, que vamos a estarlo llamando ideal, y cuya área, sección es A. Tenemos una presión externa u opuesta, y ahí es básicamente nomenclatura, vamos a estarla llamando como externa, P externa o P opuesta, es lo mismo. Y vamos a realizar la expansión en una sola etapa, ¿sí? Entonces, vamos a analizarlo en la gráfica de presión en función de volumen. Esto que ven en naranja acá es la isoterma del gas, ¿sí? No estoy segura, pero creo que ya lo vieron con Daniel, ¿sí? Es la temperatura constante que nosotros estamos diciendo en la que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si estoy a volumen 2, voy a encontrar que para esa temperatura voy a tener una presión del gas dada, que en nuestro caso va a ser P2, ¿sí? Bien, dijimos que la presión opuesta puede ser, por ejemplo, este valor, ¿sí? Porque si es una presión menor, el gas se va a poder expandir, ¿sí? Si es menor que la presión que yo tengo, por ejemplo P1, entonces, sí, mi presión inicial es P1. Si esa presión es menor, va a permitir siempre que el gas se expanda. ¿Sí? ¿En eso estás de acuerdo? Sí. Sí. Gana la fuerza que hace el gas, ¿verdad? Entonces se puede expandir. Por ejemplo, podría ser este valor. Y nosotros dijimos que, bueno, vamos a trabajar en una sola etapa y que el trabajo va a ser menos P opuesta por la variación de volumen, o sea, B2
menos B sub 1. Entonces, el área de este rectángulo es igual al trabajo, ¿verdad? Ujú. P opuesta, que es este valor, por esta distancia, ¿sí? Estoy haciendo el área del rectángulo. Y siempre tenemos que recordar que el trabajo va a ser negativo, ¿sí? O sea que este símbolo está acá. Bien. Ahora vamos con lo que les estaba diciendo desde hoy y no estoy segura si quedó claro. Nosotros podemos variar esta presión opuesta que en este caso estaba por esa masa, entre 0 y la presión 2. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es eso? Si no lo entienden me dicen y trato de buscar otra forma de explicarlo. ¿Sí lo puede A mí repetir no, mejor? sí, no me quedó del todo claro. Voy a ver si volvemos para el diagrama. Bien. ¿Qué pasa si tengo este tope y yo no coloco ninguna masa? Saco el tope, Se expande. se expande. ¿Por qué? Porque este gas ejerce una fuerza, ¿sí? Es esa presión vertical, ¿sí? Una presión que ejerce contra todas las paredes, la va a hacer sobre el émbolo, las demás son rígidas, entonces el émbolo puede subir y el trabajo lo realiza el sistema sobre el ambiente. Bien, se expande. ¿Qué pasa si pongo una masa pequeña? Si esta masa ejerce una presión menor a P sub 1, ¿qué va a pasar? El émbolo va a subir igual. Sí. También va a poder subir, porque es menor a P sub 1. O sea que la fuerza sigue siendo mayor la ejercida por el gas. Entonces se expande. La pregunta es si va a poder llegar al estado 2. ¿Sí? Entonces ahí está mi límite superior, o inferior, superior. Bien, ahí está el límite de la masa, ¿sí? Esta masa puede ser tan chiquita como 0, y yo después la puedo ir aumentando, ¿sí? Pero si la presión que ejerce es igual a P sub 2, cuando alcance este punto va a haber equilibrio mecánico, que eso es lo que ustedes me habían dicho, ¿sí? Ahora, si la presión que ejerce es un valor que está entre P sub 1 y P sub 2, Se va a expandir. bien, Va a estar en la mitad. sí se va a expandir, pero cuando alcance el equilibrio mecánico, es decir, cuando la presión que ejerce el gas iguale a la presión, capaz que tengo que dibujarles, y no sé si puedo, pero vamos a ver. Déjenme ver. O sea, puede llegar hasta P sub 2 porque si es mayor a P sub 2 empezaría a comprimirse. Sí, Si es mayor a P sub 2, no empezaría a comprimirse porque partiste de 1. Directamente nunca llego a la posición 2, pero tu razonamiento es correcto porque estás partiendo de P sub 2. Pero como yo parto de P sub 1, me voy a quedar a la mitad. O sea que en realidad, veamos si esto funciona, mi pulso es malísimo, pero por ejemplo, supongamos que alcanzamos ese valor. ¿Lo ven ahí? Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, que la presión que ejerce el gas acá, que podemos decir que es una P', necesito un lápiz óptico para esto, ¿sí? Si esa presión P' es la presión que ejerce la pesa, entonces en ese punto se va a alcanzar el equilibrio mecánico, porque el gas se expande hasta alcanzar equilibrio mecánico con la presión opuesta que tiene. Entonces lo que va a pasar si la presión es menor que P sub 2, estoy diciéndolo bien, ¿sí? Mayor que P sub 2, porque está disminuyendo la presión, capaz que es eso lo que estoy diciendo al revés. Ah, mayor tiene que ser, porque así baja, si no, no va Ahí a va. bajar. Se va a expandir. A ver si lo estoy diciendo bien. O sea, si yo en realidad no pusiera ninguna pesa, la presión que hay que hace que se comprima o no sería la atmosférica, ¿no? Sí, correcto. Igual yo les estoy simplificando más todavía porque No estamos estamos en el hablando vacío. pasivo. O sea que en realidad la presión, si no coloco la pesa, es nula, ¿sí? Entonces tengamos dos cosas. Si la presión en realidad es mayor a P sub 2, me quedo a mitad de camino. Si la presión es menor que P sub 2, podría seguir, pero tengo el tope, entonces se detiene antes. ¿Sí? Ujú. ¿Los entreveré más o ahora quedó un poquito más claro?
Ese sí No, lo no, entiendo. creo que está bien. En realidad el tema del tope es como para que no alcance el equilibrio mecánico. Se le sacas el tope y Claro, lo tuvieras que una pasa es que masa yo menor quiero a P sub 2, una presión opuesta menor a P sub 2, podría seguir más. podría expandiendo seguir, más. pero yo puedo hacer la expansión del estado 1 al estado 2 porque voy a poner el tope. La idea del tope es que yo analice, voy desde el estado 1 hasta el estado 2. La idea del tope es como representar las etapas. Sí, fijar un estado final. Y luego Bien. analizar con respecto a ese estado final al que yo quiero llegar, qué posibilidades tengo para la masa. Siempre fijando esos dos estados. Porque algo tengo que fijar para poder ver el resto, digamos. ¿Sí? Bien. Si cambio el estado final, voy a llegar a lo mismo. ¿Ah? Entonces, yo lo máximo que puedo tener es que se igualen, que alcance el equilibrio mecánico. Entonces yo puedo disminuir la presión, pero hasta ese valor. Bien, voy a borrar esto y voy a ver si puedo adelantar porque... Vamos, bien, ahora sí. Bien, entonces, si estábamos acá, déjenme ver que estén bien colocadas las presiones. La presión opuesta entonces va a estar entre la presión 2 y esta máxima presión que va a ejercer. O sea, yo en realidad con el tope lo que hago es como fijar el volumen. Entonces, para ese volumen final va a existir a esa temperatura un único valor de presión del gas que va a ser P sub 2. ¿Sí? Entonces yo puedo variar la presión hasta ese valor P sub 2. ¿Sí? Sí. Ahí se alcanzaría el equilibrio mecánico. Con valores menores todavía se expande y alcanza el tope. Pero también puedo lograr realizar la misma expansión. Pero lo que no lograría hacer es realizar el mismo trabajo. ¿Sí? Tendría entonces que el trabajo va a variar entre 0 y presión opuesta por delta V, que en este caso, o sea, el máximo trabajo que voy a poder realizar va a estar dado precisamente por esa máxima presión que yo puedo ejercer opuesta. ¿Sí? Ujú. Puedo ejercer presiones menores, pero no puedo ejercer presiones mayores, porque me quedo a mitad de camino, o como ustedes lo ven que me comprimo, sirve igual. ¿Sí? Estrictamente no es así, pero no importa, porque la idea es la misma, quedo a mitad de camino. Entonces, este es el máximo trabajo que yo puedo realizar, ¿sí? Acá nada más les recuerdo que depende del camino, porque justamente acabamos de ver que si va a estar variando entre 0 y este valor máximo, entonces, dependiendo de la presión opuesta que yo ejerza, va a ser el trabajo que yo realice, función de la trayectoria. Y esto es gráficamente lo que estábamos comentando recién, ¿sí? Para la máxima presión que puedo alcanzar, que puedo colocar, la máxima masa que puedo colocar, voy a tener entonces este trabajo máximo, que va a ser el área de ese rectángulo. ¿Sí? Para una sola etapa. Bien, me quedé pensando, pero igual tenemos un ejemplo de un ejercicio, así capaz que ahí mejoramos un poquito esto. Capaz que no quedó tan claro. Bien, entonces hicimos una expansión en una sola etapa. Vamos a hacer ahora en 2 etapas, y ahí vemos cómo vamos, ¿sí? Entonces, si lo hacemos en 2 etapas, ahora vamos a colocar una pesa, ¿sí? Y vamos a utilizar 3 topes. De manera que entonces, cuando quite el primer tope, se puede expandir, lo cual quiere decir entonces que la presión externa va a ser menor a esta presión inicial, ¿sí? Y entonces el gas se expande. Alcanza entonces el segundo tope y lo que hago es sacar esa pesa y colocar otra pesa, ¿sí? Para realizar la segunda etapa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien. Entonces, ¿entre qué valores puede variar la presión opuesta para esta primera etapa? Entre P1 y P'. O entre 0 y P'. Entre 0 y P'. Bien, ahora sí. Entre 0 y P'. ¿Sí? Recuerden que esta presión es mayor que esta presión P', la presión 1. Entonces el valor va a ser entre 0 y P'. Si yo no pongo masa, se expande contra el vacío
y puede alcanzar el primer tope. Si comienzo a aumentar la masa, entonces se va a poder expandir y el máximo va a ser cuando iguale a la presión P'. ¿Sí? Si aumenta la masa, se va a poder expandir. Hasta cierto punto. O sea, siempre la presión que ejerce el gas, digamos, siempre no. Desde cero, ¿sí? Si yo no pongo nada, la presión que ejerce el gas es mayor que la presión externa. Entonces se expande. Siempre que ocurra que la presión que tú tenés en el gas, en el estado inicial, sea mayor, se va a poder expandir. ¿Sí? Va a tener fuerza como para vencer la presión externa, entonces va a poderse expandir. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Si no pongo Hasta que llegue al equilibrio. Ahí está, hasta que llegue a equilibrio mecánico, que dice que se igualó la presión externa con la presión interna. ¿Sí? Entonces por eso digo, puedo aumentar la masa. ¿Sí? Hasta ese límite de que se alcanzó el equilibrio mecánico. Yo puedo ir aumentando desde 0 hasta ese valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Por qué me puedo Sí, parar sí. en valores intermedios y llegar al mismo estado final, o intermedio en este caso de P', porque puse topes? Por eso puedo hacer la expansión con un valor entre 0 y P', de P opuesta. Lo mismo voy a hacer en la segunda etapa, pero ahora voy a partir en lugar de P', P', ya desde P', B'. ¿Sí? Entonces ahora pongo una masa y nuevamente, si yo no pusiera esa masa, se podría dar la expansión, ¿sí? Porque yo saqué la otra, contra vacío, pero el límite que voy a tener es que se igualen las presiones nuevamente acá en este estado. O sea que puedo hacer la masa tan grande como igualar a P2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, nuevamente, el sistema va a seguir siendo el gas, pistón sin rozamiento, presión externa u opuesta, como dijimos hoy, pero ahora 2 etapas. Mismo cambio de estado. Entonces vamos a analizar lo que pasa en el gráfico. Y lo que tenemos ahora es, partimos de una presión 1 y un volumen 1, ¿sí? Y llegamos a un volumen B' en la etapa inicial. Entonces, la máxima presión, dijimos, cuando se alcanza el equilibrio mecánico, máximo trabajo entonces cuando la presión opuesta es igual a P', y esta área entonces es el trabajo que estoy realizando. P opuesta por delta B, ¿sí? Lo que estábamos hablando recién, la presión opuesta 1 va a variar entre 0 y P'. Cualquier valor que yo use entre estos dos va a permitir que se expanda hasta el estado final. El trabajo que voy a realizar va a ser lo que cambie. Y esa área naranja nos da el máximo trabajo que yo puedo realizar en esa etapa. Bien. Vamos ahora a la segunda etapa. Bien. Entonces tenemos la segunda etapa, cambiamos la masa, y ahora lo que tenemos es que partimos de P' y B', y llegamos a B2 y E2. El máximo ahora va a ser P2, la presión opuesta 2 entonces varía entre 0 y P2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estoy pensando si esto estaba igual en la otra. Sí, creo que sí. Sí, bien. Para que no se nos arme entrevero con los sonidos. Bien, entonces tenemos que esta área de acá es presión opuesta, P2, por delta B, o sea que este es el máximo trabajo de la etapa 2 y este es el máximo trabajo de la etapa 1. Bien, esto sí les voy a preguntar, pero igual, me pueden decir cada uno de los trabajos. El trabajo total entonces en estas dos etapas va a ser la suma del trabajo de la etapa 1, de la etapa 1 y de la etapa 2. Entonces, ¿cómo calculo el trabajo de la etapa 1? La presión opuesta por la variación de volumen. El Correcto. negativo. Perfecto, me faltaba solo ese el signo. Menos P opuesta por la variación de volumen, que en este caso, ¿cuál fue? Sería B' menos B1. Correcto, B' menos B1. Y esa Sigue presión siendo el opuesta... área, ¿no? ¿Perdón? Sigue siendo el área, ¿no? No. Volumen. O sea,
No entendí la pregunta. O sea- Tu presión opuesta es la presión ejercida por la pesa, que puede variar entre 0 y P'. Si es 0, es el vacío lo que tengo en el otro lado. ¿El aire te referís al gas? Yo digo el trabajo, sigue siendo el área de la... Ah, el área, perdón, no escuché bien. Dije el aire, entendí y dije, no, bien. Sigue siendo el área, correcto, sí, pero el área es el máximo trabajo. Es cuando yo utilizo P' y P2. ¿Sí? El área, pero en negativo. Correcto. ¿Sí? Bien, entonces, como tú me decías, presión opuesta 1 por delta B1, que es B' menos B1, y presión opuesta 2 por B2 menos B', y con los signos correspondientes. ¿Sí? Después, si yo voy a calcular el máximo, que es lo que está marcado acá en área, entonces esta presión opuesta 1 va a ser P' y esta presión opuesta 2 va a ser P2. Ujú. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comparar las dos situaciones. ¿Qué pasa si yo lo hago en una etapa con qué pasa si yo hago esta expansión en dos etapas? Entonces, las dos gráficas que teníamos eran estas. El trabajo máximo para hacerlo en una sola etapa era este, con una presión máxima de P2 por un delta B, B2 menos B1. Y acá en realidad teníamos estas dos áreas, y como vemos el área que tenemos en celeste a la izquierda, es esta área que tenemos acá. ¿Sí? O sea que el trabajo entonces en esta de dos etapas es mayor que el trabajo en una etapa. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. O sea que estoy pudiendo realizar más trabajo con una segunda etapa. ¿Sí? Si lo vemos en valor absoluto, y acá es el valor absoluto por el signo, es importante que lo recuerden cuando comparan, entonces en una etapa el trabajo máximo es menor que en dos etapas. Vamos a ver ahora, a ver, si yo les propongo, vamos a aumentar entonces. Vamos a realizar más trabajo. ¿Por qué puede ser importante? Porque en realidad lo que yo puedo necesitar es justamente generar trabajo. Por ejemplo, levantar más pesas y si lo puedo hacer, yo veo que en dos etapas mejoró. Entonces, ¿qué puedo proponer? Hacerlo en más etapas. Hacerlo en más etapas. Entonces, lo que podemos hacer es proponer... Si la cantidad de etapas tiende a infinito, cubriría el espacio bajo la curva, ¿no? Sí, a eso vamos. Vamos a pararnos un ratito antes, pero es lo mismo. Porque en realidad son muy parecidas las dos situaciones, y esperen que se me perdió el ratón en la otra pantalla. Bien, ahora sí. Entonces, nosotros vamos a proponer situaciones intermedias cada vez más cerca una de la otra, de manera que entonces aumenta el área. Ya vemos que con dos etapas ya tuvimos un aumento del trabajo que se podía realizar. Si aumentamos a 3, obviamente va a ser mayor, y así vamos a seguir construyendo esta escalera que vemos acá, ¿sí? Y como decían ustedes, va a ir cubriendo cada vez el área que tenemos debajo de la curva, hacia debajo de la isóterma. Entonces, si hacemos un número i de etapas con presión opuesta constante, que es lo que estamos analizando, vamos a tener esta sumatoria. Sumatoria sí han trabajado, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Que es nada más que... en el curso no. ¿Perdón? No, en el curso no, digo que No, que sí hemos... conozcan de qué se trata, o sea, que cuando Sí, sí, vean sí. este símbolo sepan qué cuenta están haciendo. Bien, entonces vamos a tener una sumatoria de tantos términos como etapas yo tenga, ¿sí? Ya lo vimos para 2, es lo mismo, pero ahora con un número i de etapas. Y ahí vamos cubriendo cada vez mayor área. Ahora, si vamos al extremo que tú decías, muchas etapas, dice acá, en realidad se refiere a infinitas etapas, donde entonces, cuando vamos a comenzar la expansión, ponemos una presión opuesta que sea la presión del sistema, esta P es la presión del sistema que tiene inicialmente, menos un diferencial, un infinitesimal, ¿sí? Le descuento algo muy chiquitito. Entonces la variación que tiene con respecto a lo que estaba es muy poca, prácticamente nada. ¿Sí? Estoy muy cercano al valor donde estaba. Pero si es un poquito menor, ya el sistema va a poder entonces expandirse hacia una situación que es muy diferente de la que estaba o no. Si Es cambia diferente en cuanto a que es más área. O sea, más trabajo. más volumen quizá y más trabajo, en realidad realizó trabajo. ¿Sí? Estaba Sí. a una presión determinada P, ¿sí? No había trabajo realizado, el sistema está
en un estado dado, y yo lo que hago es ahora disminuir un poquito la presión, ¿sí? Le pongo la presión opuesta a la que lo someto, saco los topes, y la presión opuesta a la que se enfrenta es apenitas un poquito menor que la que tiene. Entonces se va a poder expandir, pero el nuevo volumen, ¿cómo va a ser con respecto al el que tenía? Mayor. Mayor, correcto, y mucho mayor. Levemente mayor. No, levemente Levemente mayor. Infinitamente. Infinitesimalmente mayor. Entonces voy a tener un número, ¿sí? Voy a tener una etapa muy cercana a esta, ¿sí? Van a ser estos rectángulos muy chiquititos, muy angostos. Entonces, en ese caso, voy a lograr llevar a esa área que tú estabas mencionando, el área debajo de la curva, ¿sí? Porque las etapas van a ser muy chiquititas, entonces realmente cubre prácticamente toda esa área. Bien, la función matemática que tenemos para poder determinar el área debajo de la curva es la integral. Yo sé que ustedes, por lo menos la mayoría, no debe haber visto integrales, ¿ah? Pero No. las vamos a ir, es la única manera que tengo de introducir el tema. Pero no se preocupen, que la idea no es que sepan resolver la integral, sino que veamos que, bueno, la integral en este caso me va a permitir justamente determinar el área debajo de la curva. Entonces voy a integrar menos la integral de P opuesta de B, ¿sí? Entre los dos valores de volumen. Esta fórmula va a ser la fórmula general de trabajo que vamos a estar utilizando, pero vamos a ir viendo en cada caso cómo la aplicamos. Y ustedes, como trabajan de hecho con material, pues lo que tienen que ser capaces de ver es cuándo aplico cada uno, ¿sí? Perdón, ¿las 3 rayitas qué era? Esto es aproximadamente igual. No, después de la W. Después del lado... Ah, esto, bueno, idéntico quizás, pero no se estresen, igual, tómenlo como igual, es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué igual? Porque esto realmente cubre el área, ¿sí? Y no importa, no se preocupen, tómenlo como igual. Entonces, bien, vamos por partes. Tenemos en muchas etapas, y etapas, infinitas etapas, cuando esto es un infinitesimal, entonces la presión opuesta es prácticamente la presión del sistema, ¿sí? Estoy siempre a un punto, apenas me muevo de la situación que tengo. Entonces, en ese caso yo voy a poder cambiar P opuesta por presión del sistema. Recuerden que hasta ahora la presión opuesta es la presión opuesta, o sea, no es una presión del gas. Es una presión que ya vimos que puede ser diferente, que se expandía igual entre esas dos posiciones si yo ponía mi tope y no tenía el equilibrio mecánico. Entonces, en este caso, cuando son infinitas etapas, la presión opuesta se iguala entonces con la presión del sistema y yo puedo utilizarla para los cálculos, en lugar de la presión opuesta. Vamos hasta ahí ahora y vamos viendo los casos. Entonces, el máximo trabajo de expansión a temperatura externa constante va a ser esa área debajo de la curva, ¿sí? Entre los dos valores de volumen, y se va a dar cuando la presión opuesta sea igual a la presión del sistema y el proceso va a ser reversible, ¿sí? Vieron que siempre estábamos a un pequeño paso de esa situación de equilibrio, entonces estamos en un proceso reversible. Y además isotérmico. Es una expansión reversible monoterma a una temperatura externa constante, y si es reversible y monotermo va a ser isotérmico. O sea que en realidad reversible isotérmico, ¿sí? Lo que se tiene que quedar de acá es el máximo trabajo para una expansión lo voy a obtener cuando el proceso sea reversible, ¿sí? Bien, ¿existe el proceso reversible en la vida real? La realidad es que no, no existe. Es un caso ideal, ¿verdad? Porque dijimos que necesitamos infinitas etapas, o sea que necesitaríamos infinito tiempo para lograrlo. Pero ¿cuál es la importancia? Nosotros encontramos el máximo trabajo que yo puedo realizar. Entonces, si yo sé cuánto es el máximo, en ese caso ideal, yo sé que si lo hago en la vida real, voy a obtener siempre menos. Entonces yo puedo saber cuánto es el máximo que puedo lograr con esta expansión que voy a realizar y saber si entonces me alcanza o no me alcanza para un determinado trabajo que quiero hacer. Por ejemplo, levantar una pesa con una expansión de un gas, ¿sí? O mover algo. Yo sé que si no me alcanza con el caso ideal, el reversible, entonces no va a ocurrir en el otro caso, ¿sí? Porque siempre voy a realizar menos trabajo que en el caso reversible. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Sí. Yo no entendí cuándo es reversible y cuándo no.
Bien. Reversible en este caso, o sea, en este caso es cuando yo tengo infinitas etapas. Y en ese caso voy a considerar que la presión opuesta es igual a la presión del sistema. ¿Por qué lo puedo considerar? No sé si es esa la duda, no me queda claro cuál es la duda. Bien, vamos a seguir y luego vemos un ejercicio y a ver si ahí queda un poquito más claro. Si no, me plantean la duda de nuevo. Silencio total. Capaz que ese concepto de ¿cuál es el concepto de reversible en este caso, no? Bien. Reversible en la clase pasada lo hablamos de la manera, digamos, más sencilla de verlo, es que yo en realidad me estoy encontrando siempre a un paso de la posición de equilibrio. Apenas un paso muy pequeñito, ¿sí? Porque la idea de reversible es que en realidad tanto el sistema como el ambiente pueden volver a la situación en la que estaba, que no hay un cambio neto en ninguno de los dos, ¿sí? Pero quédense con que estamos a un paso de la situación de equilibrio. Entonces en este caso es reversible porque yo hago una pequeña perturbación con una etapa muy chiquitita, ¿sí? En cada una de las etapas solamente me muevo un infinitesimal. Entonces, O sea, es como que agregara un granito de arena. Pero exacto. es más, pero es imperceptible. Sí. Ahora cuando lo veamos en compresión, capaz que ahí se lo imaginan más fácil que en la expansión, pero sí, es más o menos así. Cambio la presión, pero muy poquitito, entonces se da apenas un cambio. Voy poquito a poquito haciendo ese cambio. ¿Sí? Entonces, vamos primero a verlo como proceso máximo trabajo, proceso reversible. Presión opuesta igual a la presión del sistema, y en ese caso la integral me queda en función de la presión del sistema. Entonces, resumiendo un poquito esto, tenemos hasta ahora que el trabajo es una propiedad extensiva, depende de la cantidad, ¿sí? Depende de los moles de gas, por ejemplo, que yo tenía ahí. Es una función de la trayectoria, lo vimos porque vimos que él no era el mismo trabajo realizado tanto como cuando variaba la presión opuesta en una etapa sola, como cuando varía a varias etapas. Trabajo en una etapa no es lo mismo que en dos, no es lo mismo que en infinitas. La expresión general de trabajo que vimos hasta ahora entonces, que se cumple tanto para gases como para líquidos y sólidos, va a ser que es la integral de menos P opuesta de B. Después vemos cómo resolvemos cada caso. Cuando el proceso sea reversible, vamos a tener que esa presión opuesta la puedo cambiar por la presión del sistema. Entonces, vamos a ver una rápida deducción que no tienen que saberla, pero es para que se acuerden después cómo llegamos y cuándo aplicar la ecuación. Si la presión opuesta entonces, esta es la fórmula general, si entonces estamos en un caso de proceso reversible, vamos a poder decir que la presión opuesta es igual a la del gas y vamos a poder escribir esta integral así. Esta presión, si es la del gas, ¿cómo la puedo expresar? En función del volumen y la temperatura de trabajo. ¿Cómo puede repetir la pregunta? Ahora esa es la presión del gas, ¿sí? Entonces ustedes saben cómo vincularla con la temperatura y el volumen, ¿verdad? Sí, lo cambio con la ecuación de los gases. No. Con la ecuación de los gases. O sea que vamos a suponer que este gas se comporta como gas ideal y vamos a decir que es nRT sobre B. Y eso es lo que voy a poner en mi integral. Simplemente cambié P de gas por nRT sobre B. ¿Cómo se resuelve esto? nRT en este caso es constante, porque la temperatura es constante, sale para afuera de la integral. ¿Sí? Dentro de la integral entonces solamente me quedó 1 sobre B. Una integral se puede ver como el inverso, operación inversa a la derivada. O sea que tengo que encontrar una función que al derivarla me dé 1 sobre B. Esa función es el logaritmo. Entonces me queda n menos nRT por logaritmo de B2 sobre B1. ¿Tienen que saber esto? No. Tienen que saber que esto se cumple cuando se trata de un gas ideal, cuando el proceso es reversible monotermo, que es lo mismo que isotérmico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes se tienen que llevar de acá? Que si yo tengo
un gas ideal, ¿sí? Que realiza un trabajo de expansión, y vamos a ver que para la compresión es lo mismo, en un proceso reversible, esa fórmula se puede aplicar. Pero tiene que cumplirse que sea reversible, que sea gas ideal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahí me quedó un tope, pero lo que vamos a hacer ahora es pasar a compresión. Básicamente, un poco lo opuesto a lo que estábamos viendo hasta ahora. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir en el otro sentido. Vamos a partir de una presión 2 y un volumen 2. Mantuve los subíndices porque vamos a hacer una comparación. Entonces vamos a hacer, voy desde el estado 1 al estado 2, pero en realidad el estado 1 ahora lo hice igual al estado 2 que teníamos hoy. Pero está, olvídense eso por el momento, solamente compresión. Vamos a tener una situación, vamos a pretender llegar a una situación final en la cual tenemos un volumen menor y una presión mayor. ¿Sí? Entonces, para que el sistema, cuando quite este tope, pueda realizar compresión, ¿qué tiene que pasar? Si hay una presión mayor a P2, a la presión del gas. Ahí está. Para que pueda comprimir, esta vez tiene que ser mayor a la presión 2. Perfecto. Para que alcance como estado final la presión 1. O capaz que me equivoqué con la pregunta, o sí, no tiene. ¿Cómo? Repita, ¿puedo repetir? ¿Cuál es el máximo? O sea, no es el máximo. ¿Qué valor como mínimo tiene que tener la presión para que alcance la situación final 2? Igual a P1. Igual a P1, exacto. Si es mayor que P1, ¿puedo alcanzar la situación 2? No. ¿Qué estaría pasado? O bueno, si La se pasa. te queda en el tope. Pero está el tope, o sea, Recuerden no que está bajaría el tope. más. Correcto. Entonces, ¿puede ser mayor a P1? Sí, puede ser mayor a P1. Lo que no puede ser es menor, porque me quedo a mitad de camino. Entonces, el límite ahora es diferente. Me sirve cualquier presión que sea mayor o igual a la presión 1 si yo quiero ir desde el estado inicial al estado final. ¿Sí? Entonces, ahora es lo mismo que hoy. Sistema va a ser el gas, pistón ideal, presión externa va a ser, como dijimos recién, la presión opuesta va a ser mayor o igual a la presión 1. ¿Sí? Si es igual a la presión 1, ese va a ser el mínimo valor que puede tener. ¿Sí? Por encima de ese valor llego hasta el tope y se detiene. Cuando tiene ese valor, equilibrio mecánico en esa posición y no necesito el tope. Y esto es en una sola etapa. Bien, vamos a verlo en el gráfico igual que hicimos en el caso anterior. Tenemos entonces la presión opuesta menos presión opuesta por la variación de volumen, y en realidad creo que es mejor si vemos el gráfico primero. Entonces vamos a ir ahora desde un estado inicial a un estado final, donde en el estado inicial tenemos la presión 2 y el volumen 2, y es lo que teníamos recién, con una presión determinada. Y voy a llegar a un volumen, ¿está bien esto? Sí, un volumen menor y una presión mayor, ¿sí? Bien, en este caso lo que tenemos que recordar es que es mayor que 0 ese trabajo, ¿sí? Y 2 etapas, bueno, no sabía que les había puesto las 2 etapas tan rápido. Vamos a ir primero por una etapa. Lo que vemos con el área es un poquito diferente, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que va a ser la presión opuesta, que dijimos que el valor mínimo que podía tener era P sub 1, pero también podía ser mayor. O sea que lo que tengo acá marcado en naranja, ¿qué es? La fuerza que va a sobrepasar el tope, ponele. O que debería sobrepasar el tope. Bien, pero eso es Que una sobrepasa fuerza. la presión del gas. ¿Esta área representa una fuerza? No, No, representa el trabajo. Bien, representa el trabajo, ¿sí? Esto es el lado que esto tiene, o sea, esto es un rectángulo. Uno de los lados es B1, B2 menos B1, y el otro es P1. ¿Sí? Entonces, es un trabajo. ¿Qué trabajo? ¿El máximo o el mínimo? Mínimo. El máximo, ¿no? Es el máximo trabajo, no puedo realizar entonces
No, es el mínimo porque puedo la presión puede ser mayor a P1. Correcto. ¿Sí? Recuerden que acá cambió, lo teníamos acá, porque no lo puse de nuevo, por eso vuelvo para atrás. El valor de la presión opuesta ahora puede ser mayor o igual a P sub 1. ¿Sí? Recuerden que estoy comprimiendo. Si yo supero el valor de P sub 1, puedo llegar hasta el mismo estado, simplemente que me va a detener el tope. Y en el caso de que se iguale con P sub 1, me detiene el equilibrio mecánico. ¿Sí? O sea que la presión para realizar este cambio de estado tiene que ser mayor o igual a P sub 1. Lo cual quiere decir que cuando yo me ubico en la situación en la que la presión opuesta es P sub 1, estoy en el mínimo valor de trabajo que puedo realizar, porque el cambio de volumen es el mismo, pero la presión opuesta es la mínima posible. Entonces el valor del trabajo, ¿sí? Que va a ser P sub 1 por delta B en ese caso, es el mínimo, porque puedo utilizar valores de P opuesta mayores y realizar el mismo cambio de estado. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta área que estamos marcando es el mínimo trabajo que se puede realizar en una etapa en una compresión a presión constante. Igual que en el caso anterior, ahora vamos a ver dos etapas. ¿Dudas hasta acá antes de pasar a dos etapas? No. Bien. En dos etapas no tengo el diagrama y no sé si es que me lo salté, pero creo que no lo teníamos. Pero es análogo, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer, igual que hoy, cambio las pesas, pero lo importante es que tengo una situación intermedia, un tope intermedio, y simplemente luego cambio y voy hasta la situación final. Lo hago dos veces. Igual que lo que vimos para dos etapas en la expansión, lo que vamos a tener es que va a haber una presión opuesta 1 y una presión opuesta 2, y vamos a tener un volumen intermedio con una presión intermedia del gas a esa temperatura, ¿sí? Entonces, en la primera etapa voy a ir desde, estamos al revés, ¿verdad? Estado 1, B2 y P sub 2, ¿sí? Ahí vamos a colocar la masa y vamos a poder llegar hasta B' y P', y el máximo trabajo, el mínimo, perdón, trabajo que vamos a realizar va a ser este, cuando la presión opuesta sea igual a P'. O sea que esta presión opuesta 1 puede ser mayor o igual a P'. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Bien. En la situación 2, en la presión opuesta 2, ¿qué valor puede ocupar? Parto de P', Hasta mayor de igual que P1. correcto, mayor o igual que P1, que ahora es la presión a la que yo quiero llegar. Entonces, esta va a ser mayor o igual que la presión 1, y esta otra va a ser mayor o igual que la presión P'. En el mínimo, entonces, sustituyo por esos dos valores. El área me va a dar entonces el mínimo trabajo que se puede realizar en dos etapas. Si comparamos estos dos casos ahora, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, o sea que perdí un pedazo de área. ¿Sí? El trabajo es aún menor cuando tengo dos etapas. Entonces, si yo sigo aumentando el número de etapas como hicimos hoy, ¿qué es lo que esperan que pase? El trabajo sigue disminuyendo hasta que se iguale con el otro, con el de expansión. ¿Con cuál de expansión? Con el inicial. Hasta quedar todo bajo la curva. Bien, estoy de acuerdo con hasta quedar todo bajo la curva. O sea, este se está acercando a lo que es el área debajo de la curva, digamos que desde arriba, ¿sí? El trabajo es mayor que el que está dado por el área de la curva, y se está acercando a medida que yo aumento el número de etapas, desde arriba se está disminuyendo cada vez más hasta que finalmente se va a igualar con esa área en el caso de infinitas etapas. ¿Por qué les pregunté a cuál trabajo? Me refería, o sea, se está acercando al área debajo de la curva, y eso era, en el caso de expansión, ¿cuál trabajo? El máximo. El máximo posible, o el caso reversible. Ahí está. Bien, entonces el mínimo trabajo de compresión a temperatura externa constante va a ser el área debajo de la curva. Y lo vamos a poder calcular también con la fórmula de la integral con la presión del sistema.
Por eso les decía hoy que la fórmula esa que estábamos viendo va a ser aplicable también a compresión, porque acá puedo hacer una deducción análoga y cambiar entonces esta presión por gas ideal y voy a llegar a lo mismo, ¿sí? Lo que va a cambiar va a ser el signo que van a tener en ese logaritmo, ¿sí? Cuál va a ser el volumen final y cuál va a ser el volumen inicial, ¿sí? Bien, y eso es lo que les va a dar el signo correcto del trabajo. Pero Bueno. ahora no se está expandiendo, se está comprimiendo, ¿no tendría que ser positivo? Correcto, tendría que ser positivo, pero en realidad sí te va a dar positivo, por eso les decía que les cambia el logaritmo. Al cambiar el signo del logaritmo, entonces el trabajo debería resultar positivo. Con este menos y el signo del logaritmo de la integración, tendría que llegar a eso. Lo que no estoy segura es de que estén bien los volúmenes. Dijimos volumen 1 y volumen 2, creo que lo pusimos al revés en el otro caso. Estos tómenlo como volumen final, volumen inicial. Ujú. Porque me parece que los subíndices están al revés. Volumen final, volumen inicial. No, está bien. Volumen final es menor. Está, no, están bien. Pero es eso, es volumen final y volumen inicial. Entonces este es el mínimo trabajo que se alcanza con una comprensión reversible. Bueno, vamos a ver algo más y después vemos un ejemplo. ¿Dudas hasta acá? Ven que en los dos casos nos acercamos siempre al área de la curva. Solo que en un caso es el mínimo trabajo de compresión y el otro es el máximo trabajo de expansión. Ahora veamos qué pasa si hacemos un ciclo, pero lo vamos a hacer con 2 etapas monotermas. O sea, temperatura externa constante, quiere decir monotermo nada más. Entonces, ¿qué es hacer un ciclo? Vamos a ir desde el estado inicial que teníamos hoy, una presión 1 y un volumen 1, y vamos a realizar una expansión hasta una presión 2 y un volumen 2. Y después de ahí vamos a volver al mismo estado inicial. En ambos casos voy a utilizar 2 etapas, ¿sí? Entonces el trabajo del ciclo, ¿a qué va a ser igual? Si lo tienen que calcular. La suma de las áreas. Sí. Cero. Vamos con las 2 etapas. Con un pequeño detalle que es Opuestas. Son 0. bien, vamos a analizar eso, si son opuestas y si me da 0. Bien, opuestas ¿por qué? ¿Por qué me dicen que es opuesta? Por el signo. El signo, ahí va. Con la convención vimos que el trabajo de expansión, ¿cómo es? Negativo. Negativo. Ahí está. El Y el negativo compresión, es negativo y el de compresión es positivo. correcto. Entonces, lo que vamos a hacer con el trabajo lo vamos a calcular como el trabajo de expansión más el trabajo de compresión. Entonces, en principio, el signo de cada uno de estos dos va a ser negativo de este término y positivo en este término. Para que dé 0, ¿qué tiene que pasar? Ya los trabajos son iguales. Sí. Ahí está, el valor absoluto de los dos tiene que ser igual. Y esa es la pregunta, ¿realmente son iguales? No. No. En caso ideal nomás. Cuando lo hacemos en infinitas etapas, cubre el espacio abajo de la curva y ahí sí serían iguales. Correcto, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Lo acabamos de ver para 2 etapas, por ejemplo. Si tenemos una expansión, veíamos que teníamos una situación como esta. Hola. La, Hola. Entonces, si tenemos una compresión en 2 etapas, teníamos una situación como esta. ¿Ah? Lo que vemos claramente al analizar las áreas es que esta área de la expansión es menor que el área de cuando hacemos la compresión en 2 etapas. Entonces, solo mirando eso ya podríamos decir que entonces no se va a cumplir. Para el caso en que tengamos proceso no reversible de expansión y compresión, tengo problemas con compresión, cada una en 2 etapas, ¿sí? Y el trabajo del ciclo, que se los iba a preguntar, pero lo puse acá, va a ser positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo que es
mayor es el trabajo de compresión que dijimos que era el positivo. Y como ustedes bien dijeron, si hacemos ambos trabajos en infinitas etapas, entonces el proceso va a ser reversible y ahí sí el trabajo del ciclo va a ser 0. Porque lo que veíamos era que este se acerca, en el proceso reversible va a ser igual al área debajo de la curva y este también. Entonces solo en ese caso va a ser 0 el trabajo del ciclo. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? Sí. Sí. Bien. Vamos a ver ahora qué pasa con fases condensadas. Y lo que tenemos en fases condensadas es que vamos a tener un coeficiente de dilatación térmica, que es ese alfa, que nos va a vincular un cambio de volumen con un cambio de temperatura. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de trabajo, entonces lo que vamos a ver es una expansión, una compresión, igual que lo que estábamos viendo recién. Entonces hay un cambio de volumen dado por un cambio de temperatura, por ejemplo, a presión constante, y puede haber un cambio de volumen dado por una variación de presión a temperatura constante. Entonces tenemos dos coeficientes, uno el coeficiente alfa y un kappa, que es el coeficiente para el cambio de presión. ¿Sí? Esto puede sonar complicado porque en realidad vamos a trabajar con integrales, pero no se estresen mucho, es nada más que ver un poco que cuando tenemos sólidos y líquidos también va a aplicar esta fórmula y que además puede haber también un trabajo realizado por estos sistemas. Entonces tenemos que la integral de menos P opuesta de B se sigue cumpliendo, dijimos que nuestra fórmula general para el trabajo, y que la variación de volumen puede ser expresada por un término que me va a dar la variación debido a un cambio de temperatura, y otro término que me va a dar la variación que ocurre en ese volumen con una variación de presión. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a resolver la integral, si el trabajo es reversible, vamos a encontrar que podemos utilizar también, igual que en los casos anteriores, la presión del sistema, y que vamos a poder expresar esta integral en función de dos términos, uno con solo la variación de temperatura y otro solo la variación de presión. Lo que van a encontrar es que va a haber casos en los cuales puedan despreciar uno o el otro. El más común es este, que es el volumen cambio debido a la presión. Por lo general se requieren variaciones muy grandes de presión para que podamos ver un cambio debido a la presión. ¿Sí? Entonces, quédense con la idea de que esto puede ocurrir también en líquidos y sólidos, que la fórmula también aplica. Y no mucho más que eso. Voy a ver después si les consigo algún ejemplo, porque vi que en el repartido no tienen ejercicios con esto, ¿no? Entonces me imagino que básicamente la idea es que sepan que también los líquidos y los sólidos pueden realizar trabajo y que pueden calcularlo de esta forma. ¿Sí? Bien. Entonces, en general, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Que el trabajo se puede calcular de esta forma, ¿sí? Considerando la presión opuesta, y que cuando el proceso es reversible, sea para gas, para líquido o para sólido, puedo calcularlo en función de la presión del sistema. Bien, son 19:22. Vamos a hacer dos ejercicios. ¿Por qué? Porque me parecía que ayudaba un poco a la comprensión de lo que acabamos de ver. El trabajo es un poquito complicado al principio. Veo que nos costó un poquito, capaz que no fui tan clara, entonces vamos a ver dos ejercicios a ver si mejoramos un poquito esa parte. Estos ejercicios son ejercicios que estaban planeados para darlos en las clases de ejercicio, o sea que en realidad estamos adelantando un poquito la clase, ¿no? Y para que no sea tan pesado también dar tanto teórico, porque después de esto lo que vamos a hacer es ver otros tipos de trabajo y pasar a lo que es primer principio, variación de energía, entalpía y termoquímica. ¿Sí? Bien, tenemos un ejercicio en el cual tenemos un mol de gas ideal y va a sufrir una expansión en una sola etapa contra una presión externa constante desde una situación de presión 1 y volumen 1 a presión 2 y volumen 2. O sea que básicamente lo primero que vimos hoy, ¿sí? Una expansión entre dos estados diferentes. La pregunta que nos hace es cuál es la máxima masa que puede ser elevada a una altura h como resultado de esta expansión. ¿Sí?
Después nos dice que si el gas vuelve a su estado inicial, mediante una compresión en una sola etapa, ¿cuál es la mínima masa M' que puede caer de la altura H para restaurar el estado inicial del sistema? Entonces después hay otras preguntas en la parte B, vamos a concentrarnos en A, y en la parte de cuál es la máxima masa que puede ser elevada a una altura H como resultado de esta expansión. ¿Sí? Me está preguntando por el valor de esa masa máxima para la expansión. Entonces, bueno, no era la idea que tuvieran el resultado final, pero me falló la animación. Entonces tenemos una situación 1, ¿sí? Con un volumen 1 y una presión 1, una determinada masa M, y vamos a ir hasta una situación 2 con otro volumen y otra presión. Esto es lo mismo que vimos antes, ¿verdad? Bien. Vamos a tener una variación de altura, lo cual va a implicar, por supuesto, una variación de volumen, como vemos ahí. La pregunta es, ¿cuál es el máximo valor de la masa M que podemos utilizar? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Entre qué valores va a variar la masa M para que esta expansión se dé entre la situación 1 y la situación 2? A lo Nuevamente. máximo que puede llegar es a la presión 2, ¿no? Correcto. Y presión 2, habíamos dicho que era M por G dividido A. Correcto, perfecto. Y sustituimos. Bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay un solo pequeño detalle con eso, y es que, déjenme ver porque las animaciones no me están bien. Es un gas ideal, ¿no? Es un gas ideal. Eso siempre vuelvan a la letra, pero sí, en este caso nos decía gas ideal, ya no teníamos que suponer, nos lo dice. Entonces, estoy de acuerdo, el máximo valor que puede tomar es P sub 2, cualquier valor entre 0 y P sub 2 se va a poder expandir, solo voy a necesitar poner un tope para que se detenga en esa situación. ¿Ah? Bien, estoy de acuerdo también con que esa presión 2 va a ser igual al peso sobre el área. El único detalle ahí es que por lo general yo no tengo el valor del área de este émbolo. Entonces capaz que por ahí se me dificulta un poco más, pero en realidad es válido lo que estás planteando, ¿sí? Con la máxima presión puedo sacar la máxima masa que puedo tener ahí para ese sistema dado con ese émbolo. O sea que Vamos a, sí, quedaría peso por altura es igual a presión por la variación de volumen, que es lo que está ahí abajo, pero sí, sí, perdón, me falló la animación. Vamos a ir paso por paso y llegamos a eso, pero sí es correcto. O sea, lo que vamos a hacer es plantearnos cuál va a ser el trabajo que se va a realizar y desde ahí tratar de despejar entonces la masa. Y por eso llegan a eso. ¿Tú qué planteaste ahí? ¿Igualaste algo para llegar a eso? o sea, el trabajo no era MGH, Correcto. ¿Y lo igualaste con? presión por variación de volumen. Ahí está. Lo que estábamos viendo hasta ahora. O sea, sabíamos que el trabajo es, y ahí cuidado con los signos, pero en este caso son iguales, menos P opuesta por delta B, y a su vez sabíamos por física que eso era igual a menos masa por G por H. ¿Sí? El menos de ahí viene de ese coseno que les mencioné hoy. Entonces vamos a, bueno, esto es el trabajo máximo. Como nos pide la masa máxima, obviamente va a ser correspondiente al trabajo máximo, y como ustedes bien dijeron, a la presión máxima ejercida sobre el sistema. Entonces, partimos de esto nada más que para recordarlo, nuestra fórmula general va a ser esta. Acá simplemente sacamos para afuera de la integral y entonces tenemos que es menos P opuesta delta B. No importa, quédense con esto. Y lo que tú me decías es, bueno, ese va a ser el W máximo cuando la presión sea igual a presión 2. Y lo que tú me planteabas es que el trabajo lo puedo calcular como el peso por la distancia recorrida, ¿sí? Y el signo de menos viene por eso que decíamos de el desplazamiento y la fuerza que tienen un coseno del ángulo de 180. ¿No? Pero simplemente este signo es porque ustedes, si no lo quieren pensar por el coseno del ángulo, piénsenlo simplemente qué signo tiene que tener el trabajo de acuerdo a la convención. En una expansión tiene que ser negativo. Entonces con menos porque la masa va a ser positiva, G también y H también, ¿sí? A no ser que le pongan a H un signo, pero va a ser más engorroso que ponérselo delante, ¿sí?
Bien, entonces de acá igualamos, como tú hiciste, y despejamos entonces que el valor máximo para M va a ser entonces, en función de la presión, la variación del volumen G y H. Y ahí se puede trabajar todavía un poquitito más. Y es, no, creo que se los saqué al final, no me acuerdo. Bueno, pues no, sí, se los dejé. Podemos todavía suponer que estamos considerando un gas ideal, pero no les va a cambiar demasiado, ¿sí? De hecho, después en las cuentas no lo vamos a usar. Podemos, como tenemos los valores, sustituir este volumen en función de gas ideal y de esa manera quedarnos con algo que está en función de la temperatura y las presiones. Pero no importa más que nada este razonamiento que ustedes hicieron, de que la masa máxima va a ser cuando se ejerza el máximo valor de presión posible, el trabajo máximo, y se despeja de esta forma. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con qué nos pide después. Si ahora el gas vuelve al estado inicial, P sub 1 y B sub 1, mediante una compresión de una sola etapa, ¿cuál es la mínima masa M' que puede caer de una altura H para restaurar el estado inicial? Entonces lo que voy a hacer, y están mal mis animaciones de nuevo, es que ahora parto del estado de volumen 2 y P sub 2, y tengo que llegar a el estado B sub 1, P sub 1. Y esta masa debería decir prima. ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser entonces ahora la mínima masa necesaria para que esto ocurra? ¿Qué valor podía tener esta M' para que pudiera llegar hasta P sub 1? O sea, en este caso sería una compresión. Sí, correcto. Sería P1. Igual, P1. Sí. Ahí está. Mayor o igual a P1. Mayor igual tiene. Perfecto, puede ser la masa M' mayor o igual a, o sea, ejercer una presión mayor o igual a la presión 1. Y nos pide la mínima, entonces nos vamos a quedar con La P1. mínima de P1. Exacto. Entonces vamos a hacer un razonamiento análogo. Decimos que va a ser mayor o igual a P sub 1, que si nos pide entonces la mínima, podemos despejar como tú decías hoy con m'G sobre A. ¿Sí? Pero también podemos decir no tengo el área, y en ese caso voy a la fórmula de trabajo otra vez. Eso nada más que para recordarles de hoy, no importa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, pues es lo mismo que hicimos hoy, pero solo quiero que me lo digan ustedes. Si no conozco el área A, Menos P1 por delta B. correcto. Y eso lo igualamos Con Al trabajo. MGH. al trabajo, ¿sí? Sí, MGH, ¿no? MGH, menos MGH. ¿Sí? Ahí tengan cuidado con los signos y recuerden siempre evaluar el resultado final. ¿Sí? Esto es análogo al anterior. Vuelvo a plantear todo lo mismo. El signo siempre va a ser menos, siempre va a ser menos la presión opuesta por el delta B, con el signo correspondiente al delta B. Y esto va a ser entonces menos M' G por H, y los vamos a igualar. ¿Sí? Entonces, análogo al anterior, vamos a llegar a que es esta la fórmula. Totalmente de acuerdo con ustedes. Bueno, ahora nos pregunta otra cosa en la parte B, y es si es correcto decir que luego de que el sistema vuelve al estado inicial, el sistema recorrió un ciclo. ¿Sí? Es muy similar a lo que estábamos analizando hoy, solo que ahora estamos haciéndolo en una sola etapa. No entiendo lo de un ciclo. Un ciclo, es decir que, ¿se acuerdan cuando definimos los distintos procesos? ¿Qué fue lo que dijimos del proceso cíclico? Intuitivamente, si es un ciclo. Que termina Vuelve igual que empezó. El estado Vuelve inicial al es igual lugar al estado que final. arranca. Correcto, estado inicial igual al estado final. Nada Pero en más. este caso no, porque es distinto. Es una etapa. No, pero el estado, los Estado estados son iguales. inicial del sistema hoy, en la parte anterior, era este. Pasamos a este, y ahora volvimos al revés. Vamos a Entonces sí verlo. sería igual. Claro, primero se expandió y después con la compresión volvió al mismo estado del principio. Bien. Tenemos tres preguntas acá, y una es, ¿el sistema recorrió un ciclo? Y la otra es si es correcto decir que cuando el sistema retorna al estado inicial, el ambiente también recupera su estado inicial. Entonces vamos a analizar eso.
primero lo que les decía recién, pasamos de una situación con una masa M, una presión 1 y un volumen 1, y obtuvimos volumen 2 y presión 2. Y después una diferencia de altura H. Lo que hicimos a continuación fue volver al sistema a una situación de B1 y peso 1, la misma que teníamos antes. Pero la masa que utilizamos fue M'. ¿Sí? Ujú. Entonces, el sistema, ¿cuál es? Nunca lo mencionamos, pero ¿cuál es el sistema que nosotros vamos a elegir? ¿El sistema no era Cuadrado gas? rectángulo Gas y lineal. gas. Ahí está, depende de cuál elija, pero en este caso lo más común es elegir el gas, ¿sí? Se expande entonces mi frontera junto con el gas. Entonces, si el sistema es el gas volvió al mismo estado inicial. B1, P1, B1, P1, la temperatura, ahí me falta la animación, es constante, así que el sistema volvió a su estado inicial. Como dijimos, el ciclo es estado inicial igual estado final, perdón ahí. Entonces, el sistema retorna al estado inicial, recorre un ciclo. Estoy de acuerdo con ustedes. La siguiente pregunta me dice si es correcto decir que cuando esto ocurre, el ambiente también recupera su estado inicial. ¿Qué les parece? Que no, ¿Por qué? porque el trabajo no es cero. O el trabajo total no es cero. Bien, de acuerdo. Es un buen argumento. ¿Qué es lo que hace qué es lo que cambia acá? ¿Qué hace que cambie en el entorno? Al principio teníamos M y después tenemos M'. Muy bien, hay un cambio en esa pesa. Entonces, vamos a verlo gráficamente. Veo que mis animaciones fallaron por completo. Así que olviden la parte de abajo y vamos a concentrarnos en las ecuaciones. Y esto ya lo planteamos antes. El trabajo total, que era lo que tú decías, no va a ser entonces 0, entonces esa es la respuesta correcta. Entonces tenemos el trabajo de expansión más el trabajo de compresión. El trabajo de expansión va a ser menos la masa M por G por H, y el trabajo de compresión va a ser M' por G por H. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que puedo plantear el trabajo total como M' menos M por G por H. ¿Sí? Lo único que hice fue sustituir estas dos en la ecuación de arriba y luego despejar. ¿Sí? Vean que tengo en cuenta los signos de acuerdo a la convención. Le pongo el signo a la ecuación de tal manera que llegue a la convención. Si no, te pienso en el coseno, ¿no? Cualquiera de los dos es válida. Entonces, esto va a ser distinto de 0, ¿por qué? Porque la diferencia de las masas no va a ser cero. Correcto, las masas no son iguales. ¿Saben cuál es mayor y cuál es menor? La de la compresión es mayor. Correcto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las dos las planteamos en función de las presiones? Y la presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces la masa M' va a ser mayor que la masa M. Por lo tanto, este trabajo en realidad va a ser positivo. Que es más o menos lo que habíamos concluido para las dos etapas. Esto que tiene todas las animaciones falladas, lo que intentaba mostrarles era gráficamente eso que decíamos de las pesas. Ven que acá aparece M. Bien, vamos a empezar por acá. Hicimos primero la expansión y colocamos la masa M. Para lograr llegar hasta la presión 1, no puedo mantener la masa M porque no voy a llegar, ¿verdad? Tiene que ser una masa tal que ejerza una presión que sea igual a P sub 1. ¿Sí? Entonces tiene que ser más grande. Eso sería como que yo coloque una masa M segunda, por ejemplo, en este lugar. ¿Sí? Voy a necesitar una masa mayor, así que lo que hago es coloco esta masa, y ahora sí, esa masa segunda, sumada a la masa M, me permitió entonces alcanzar el estado final. Entonces, esto gráficamente, ¿qué es lo que me dice? Que hay una masa del ambiente que cambió de posición. Yo tuve que llevarla desde esta posición a esta para poder lograr ese ciclo que hice en el sistema. Entonces, en el ambiente hubo un cambio. Hubo una masa que cambió, que moví de una altura a otra para poder lograr el trabajo sobre el sistema. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien, entonces eso es lo que me dice que entonces el ambiente no retorna al estado inicial
y por lo tanto el ambiente no está recorriendo un ciclo. ¿Sí? Bien, de acuerdo hasta acá, que vamos a ver otro ejercicio más, y ya es lo último. Bien, ese estaba sin números, por eso traté de buscarles otro que tuviera números, que a veces es más fácil ver las cosas cuando uno puede hacer cuentas con los valores. Entonces acá lo que tenemos es un gas ideal que sufre una expansión isotérmica reversible. Una de las cosas que va a pasar mucho es que nosotros ya les decimos cuando el proceso es reversible, entonces no tienen que dudar en esa situación. Entonces, si tenemos que la expansión es isotérmica reversible y va desde un volumen B sub 1 hasta un volumen que es 10 veces mayor, ¿sí? Se expande, y produce 10.000 calorías como trabajo. La presión inicial es 100 atmósferas, se conozco este valor. En la parte A me piden que calcule el volumen 1, entonces vamos a ir por ahí. Tenemos que calcular ese volumen 1 para la expansión que ocurre desde esta presión 1 y este volumen 1 hasta este volumen final. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo puedo plantear el trabajo para este caso? Tengo un gas ideal, una expansión isotérmica reversible. A ver si tengo... Vamos acá. Sí, creo que les repetí la foto de esta. Expansión isotérmica reversible produce 10.000 calorías de trabajo. Bien, ¿qué van pudiendo decirme de ahí? Por ejemplo, signo de ese trabajo. Negativo. Correcto. Signo del trabajo negativo. Nos dice produce. Nosotros sabemos que es una expansión. Entonces nosotros directamente a ese trabajo le vamos a poner el signo. Sabemos que el trabajo es menos 10.000 calorías. ¿Sí? Bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular ese volumen y lo que tenemos es cuánto trabajo se realizó. O sea que tenemos que vincular volumen con trabajo. Ya lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Sería trabajo dividido presión. Trabajo dividido presión da igual a delta B, que es B final menos B inicial. Entonces le sumo B inicial y me da B final. No, la dividís entre 10 porque supuestamente B1, o sea, perdón, la B final es 10 veces B1. Me perdí, perdón. A ver qué cuentan de nuevo. Sería el... Yo creo que dijeron fue que el trabajo es igual a la presión por la diferencia de volumen. Ahí la presión Pero la ¿qué pasas presión tendría dividiendo. que hacer? ¿Qué presión, perdón, qué presión usa? No sé qué. Paula fue la que dijo. Paula. Las 100 atmósferas. El tema es que ahí esa es la presión inicial. El tema es que es una ecuación reversible, con los deltas que van cambiando. Hay una ecuación para eso, ¿no? La del logaritmo. Claro, capaz que es B difícil sobre de ver porque B2 sobre nosotros, B1. cuando decimos que es un proceso reversible, hablamos de presión del sistema igual a la presión opuesta y eso capaz que entrever un poquito. Pero ven que hay una variación de presión. Entonces, en realidad, lo que voy a hacer es la integral, considerando que la presión del sistema es la misma. Y eso en realidad lo vimos antes, a partir de esa integral, cuando el proceso era isotérmico reversible y teníamos un gas ideal, cómo lo trabajábamos. ¿Sí? Después igual analizamos lo que me decían, porque no sé si entendía, a ver si es aplicable y podemos llegar a lo mismo. Entonces, siempre vamos a partir de la general. Y esto hace un ratito lo hicimos. Como son y 42 estoy tratando de apurarlo un poco, pero quiero que se entienda porque la idea de ver los ejercicios era esa. Pero tenemos una presión opuesta igual a la presión del gas en todo momento durante el proceso en muchas etapas, infinitas etapas, ¿sí? Que no es lo mismo. Entonces llegamos a que podemos trabajar con la presión del gas e integrarla para la variación de volumen. Y ahí es donde nosotros colocamos entonces la ecuación de gas ideal y podemos integrar con el logaritmo. Básicamente acá la idea es que apliquen la ecuación que vimos para el caso reversible de gas ideal.
Les digo que vemos igual si quieren la otra idea para ver si también se puede aplicar, porque no sé si les entendí lo que me plantean. Entonces, si vamos por acá, nosotros tendríamos que en principio saber el número de moles, que es lo que no tenemos, y la temperatura y los dos volúmenes. Entonces vamos por los volúmenes. ¿Qué es lo que saben de B2 y B1? Una está en función de la otra. Ahí va, está uno en función de la otra, y este es 10 veces este. Entonces ahí ya podemos sacar la volumen. directamente, ahí está, sustituimos. 10 veces uno el otro, entonces podemos tachar los dos B1. ¿No? Bien, ahora, ¿cómo resolverían este NRT? No me dice el número de moles, no me dice la temperatura. O me decía el número de moles, no me acuerdo. Pero la no se temperatura- mantiene constante, no se podría eliminar de la ecuación. Cuidado, si se mantiene constante no significa que tiene un valor 0. Vale 1. El valor que multiplica tampoco vale 1. Es un valor que multiplica Pero- el logaritmo, ¿sí? Es constante, pero tiene un valor. Entonces yo no puedo eliminarlo. Pero tienes que calcular, o sea, B1, ¿por qué lo despejarías de la ecuación? ¿Cómo? O sea, la incógnita es B1. Sí, el Haciendo tema lo que es hicimos, que despejamos B1. no conozco, de acuerdo a lo que hicimos es cierto, lo perdimos, pero lo podemos volver a traer. Pero si el tú tema- haces tipo logaritmo de 10 B1 menos logaritmo de B1, que es lo mismo, ¿no? Vas Para a la llegar división. al mismo. O sea, estás restando en lugar de hacer el cociente. ¿No? Matemáticamente es lo mismo. Pero seguís teniendo como incógnita NRT. Entonces, NRT logaritmo de 10 es igual a 10.000 calorías. Sí, correcto. Solo me falta determinar entonces el valor que tiene NRT para determinar nada porque no tengo el volumen, como decías tú. Pero puedo vincular NRT con el volumen, Sí, con la ecuación. Con la ecuación ideal de los gases. con la ecuación de los gases. Entonces no importa que se me vaya del otro lado. Entonces lo que voy a hacer es plantear gas ideal. Y ahora veo lo que ustedes me dicen, a ver si vamos a lo mismo. P sub 1 por P sub 1 me va a dar N1RT1. Pero como la temperatura es constante y el N también, entonces puedo usar P1B1 porque va a ser ese valor en RT el mismo, con cualquier presión y volumen. ¿Sí? Ahí ya tengo la incógnita que tú decías que se nos había ido y tengo prácticamente todo, aparentemente. ¿Sí? Podría despejar el volumen 1 y decir que es igual al trabajo sobre la presión 1 por el logaritmo de 10 y la presión 1 la conozco. ¿Puedo hacer esto así? Te va a dar negativo. Me va a dar negativo. ¿Sí? ¿Por qué me daría negativo? Positivo eso, ¿no? En realidad tenemos un menos y otro menos, ¿verdad? Tenemos menos acá, que es muy importante que no lo olvidemos. Este menos es de lo que dijimos antes, el trabajo es de expansión, así que tiene signo negativo. Y este otro menos que viene despejado de acá. Entonces queda positivo. Con esos dos nos da positivo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿En la letra decía que la temperatura era constante? Isotérmico. Reversible pasa. Total. Ah, ok. Bien, entonces si puedo calcularlo así. ¿No hay algo ahí que le llame la atención? Las O unidades. sea, la unidad en sí. Sí, eso. Unidades, correcto. Sí, es muy importante. Acá en realidad tenemos un problema de unidades. Y se los describo así para que, bueno, Windows se enojó, para que vean que justamente este es el problema, que si ustedes lo dejan así, calculan así, tienen una incoherencia de unidades, y si no convierten, el resultado va a ser incorrecto, y muchas veces llegan a valores no muy lógicos de volumen, por ejemplo, en este caso. Entonces siempre pongan las unidades de las magnitudes, no pongan solo 10.000 y abajo 100 porque no lo van a ver al problema. ¿Ah? Entonces acá tenemos primero que nada que convertir. ¿Cómo van a hacer la conversión? A Jules.
a joules. Si pongo joules acá, sí puedo hacer la cuenta. Ya joules sobre atmósfera. El logaritmo no tiene... Al litro de atmósfera, ¿verdad? Tengo que ir al litro de atmósfera en este Ah, caso. verdad, sí, sí, sí. Que dijiste que no podíamos usar. No, como resultado. No les dije que no lo podían. Lo pueden hacer. Ah. En realidad no se los voy a corregir como mal. Solo les sugiero que cuando informan, por ejemplo, un trabajo o el valor del calor o de energía, la variación de energía interna, ese tipo de cosas que pongan en joule o calorías. Si lo ponen en litro de atmósfera no se los voy a corregir como mal. Así que está. Bueno. Como quiera. Pero en este caso, para hacer la cuenta, voy a necesitar trabajar con litro de atmósfera porque tengo atmósfera del otro lado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo van a hacer esa conversión? ¿Esa conversión la puedo hacer por la constante R? Correcto. ¿Cómo la haces? Bueno, esa es una buena pregunta. Es más fácil de lo que parece. Sí, divido, creo, por el número de constante. A ver, tendría que hacerlo. Bien, vamos a plantearlo con regla de 3, que así ya nos queda más claro, y después vemos que hay otra posibilidad también de... Es lo mismo en sí. O sea, ustedes pueden plantear esta equivalencia, decir este es el R en calorías y este es el R en litro de atmósfera. Y después decir yo tengo 10.000 calorías. Si yo multiplico para hallar la X, lo que voy a encontrar es que se me van a cancelar estas calorías, se me van a cancelar los mol menos 1 y se me van a cancelar los Kelvin menos 1 y lo que voy a obtener es litro de atmósfera. O sea que entonces es correcto. Obtengo este valor pasado a litro de atmósfera. O sea que siempre si dudan, divido o multiplico, pueden usar la regla de 3. Siempre que ubiquen correctamente, ¿verdad? Calorías son debajo de calorías. Ahí hacen la cuenta, sustituimos y ahora sí, no hay ningún problema. Litro atmósfera, atmósfera, me va a tener que dar litros y llego al volumen final. Y acá es muy importante que ustedes vean que el signo sea correcto, que es lo que me decían hoy. O sea, si yo me olvidé, por ejemplo, que me pasó cuando estaba armando las diapositivas, si ustedes se olvidan del signo del trabajo, por ejemplo, porque están despejando y tienen este otro menos, y entonces en el apuro se va, cuando hagan la cuenta el resultado no va a ser coherente. Entonces siempre que lleguen a un resultado analicen. Y en este caso se tienen que cumplir dos cosas. No me va a dar un volumen negativo, y a su vez este volumen 1, que en este caso, como están vinculados, no va a pasar, pero en otro caso, si ustedes están haciendo una expansión entre un volumen 1 y un volumen 2, saben que el volumen 2 tiene que ser con respecto al 1 mayor. Mayor, correcto. Entonces, si llegan a un resultado, tienen el volumen 2 y están calculando el 1, si les da mayor al volumen 2, algo anda mal. Entonces ahí revisan las cuentas. ¿Ah? Siempre cuestionen mucho lo que son los resultados que obtienen. Bien, ¿dudas hasta acá de esto? No, los ejercicios estos, ¿dónde están? Se los juego porque en realidad decidí ponerlos un poco sobre la hora y por eso no se los incluí todavía. Pero, No, pero estarían en las diapositivas estas, las presentaciones. Sí. Estas diapositivas. De las unidad 3. Las ¿Estarían todos juntos? Están, pero no están los ejercicios. No, por eso, pero me refiero que estarían juntos o sería algo aparte. Corresponde a la unidad 3, pero a la clase de ejercicios que venía después. Está. Pero igual está grabado esto. Así Sí, que sí, sí. tenemos acá los ejercicios. Correcto. Bien. Solo una cosita más con respecto a eso. Ustedes les pueden preferir hacer la cuenta directo acá. Y ahí, si ponen, multiplican por el 0,082 y dividen por 1,987 directamente, se les cancelan las unidades acá y ya les queda el resultado y no lo tienen por qué hacer aparte. Van a llegar exactamente lo mismo. Eso como a ustedes les quede más cómodo. ¿No? Siempre les conviene poner las unidades de todo para asegurarse de que lo pusieron bien y, por ejemplo, no lo invirtieron. Después, segunda parte. Si hubiera 2 moles de gas, ahora nos pide calcular la temperatura. Y acá, más que nada, es porque les quiero hacer una aclaración con el resultado final. Si ahora tengo 2 moles de gas, ¿cómo calculan la temperatura? ¿La ecuación de los gases? ¿Qué valor usas? Puede ser. Porque ya tengo el volumen y la presión. Bien, sí, debería llegar a lo mismo. Acá está un poco más complicado, pero es lo mismo. Porque en principio sí tenés el volumen y va a ser la misma temperatura. Entonces, si lo haces por ahí, tendrías que llegar al mismo lugar que haciéndolo como lo vamos a hacer acá, que en realidad es
con la ecuación que habíamos planteado antes para el trabajo, ahora la temperatura es nuestra incógnita y conocemos todo lo demás. Entonces despejamos diferente, sacamos la temperatura y llegamos al valor final. El detalle acá es que analicen ese resultado de temperatura. Es muy común que nos informen valores de temperatura negativos. Recuerden que en Kelvin siempre va a ser positiva esa escala. Entonces, si llegan a un valor negativo, es que nuevamente algún signo de por acá nos está fallando. Y ahí vuelven para atrás. Después, por supuesto, valores altos de temperatura no son raros cuando estamos trabajando con gases, pero hay valores que no. O sea, si les dan 20.000 Kelvin, 1.000.000 de Kelvin, algo puede andar mal también. Entonces, siempre cuestionen esos resultados. La resolución que tú decís tendría que llegar al mismo valor de acá. Si es que querés después hacer la cuenta y me decís cualquier cosa que te tiene que dar. Bien, ¿dudas hasta acá? Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao, adiós. Chao. Chao.